Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo, Elga Fernández y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas que estén ahí escuchando, que escuchen después. Acá estamos. Primero les voy a contar, mi nombre es Elga Fernández. Les decía que primero les voy a contar de qué se trata el programa del día de hoy. Acá en el estudio, en principio, estamos con Sebastián Salmún y con Agostina Taruquio. Y después vamos a hablar con ellos y a presentarlos, pero en principio, bueno, a hablar un poco de cómo se va a desarrollar el programa. Después de la entrevista con Sebastián y con Agostina, vamos a pasar al segundo segmento en la agenda cultural con una entrevista a Javier Urra y también un audio de Dos Amores, Mi País y París, con MP, y esa parte del programa la va a conducir Luis Di Santo. Así que esto es lo que tenemos el día de hoy. Vamos por el programa, no sé, 80 y pico creo, en eso andamos. Y Gabriel Pulice y Diego Yaiche están ahí por Villa La Angostura, nos deben estar escuchando después, así que por eso nos dividimos el programa en este primer bloque yo y en el segundo Luis. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos con nuestros invitados. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, vamos a presentar en principio a Sebastián Salmún, que es licenciado en Psicología, docente de grado en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Psicología en la UBA, doctorado en Psicología en la UBA, investigador en la UBA, caíste en lo público, ¿sí? Exactamente. Practicante del psicoanálisis en la Ciudad de Buenos Aires, docente y supervisor en la institución Fernando Ulloa, docente y supervisor, en hospitales de la provincia de Buenos Aires y publicó muchos artículos vinculados al psicoanálisis. Así es. Hola Sebastián, buenas Hola, noches. Elga, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Agostina Taruquio. Agostina también es licenciada en Psicología en la UBA, ex residente de Psicología Clínica del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, especialista en Psicología Clínica de Adultos y actualmente sostiene su práctica clínica y docente en instituciones públicas y comunitarias, trabaja en la guardia de salud mental de un hospital del conurbano bonaerense, es docente de la UBA y docente y supervisora en la institución Ulloa también, igual que Sebastián. Es coordinadora de la residencia de psicología del Hospital Dubarry y forma parte del colectivo En el Margen y participa del cuidado editorial de En el Margen, revista de psicoanálisis. Aprovechamos para mandarle un beso al colectivo En el Margen. Un gran abrazo a todas las que están haciendo el aguante. Sí, y a Jerónimo. Y a Jerónimo. Bueno, la idea de invitar a Sebastián y a Agostina tiene que ver con que ellos vienen sosteniendo hace más o menos 2 años, si no me equivoco, 2 años y pico, 2 años y medio, ¿no? Sí, ya vamos a esta altura. Algo que ahora vamos a ver de qué se trata, que ellos dieron en llamar la institución imposible. Como estamos oyendo y no leyendo, les voy a contar que en realidad la institución imposible se escribe de un modo en que solo se puede leer y no decir, que es poniendo entre paréntesis el IM, es decir, que se puede leer tanto la institución posible como imposible o en ese juego o en esa controversia, no sé, ya nos contarán. Bueno, en realidad la verdad es que me encantaría que nos cuenten de qué se trata, si es un proyecto, si es una colectiva, si es un deseo, si es un anhelo, qué carajo es la institución imposible, ¿eh? No tenemos mucha idea igual. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, por convocarnos a hablar también sobre esto que por momentos le llamamos proyecto, por momentos plataforma, espacio de pensamiento, que bueno, como vos bien decías, nació en el contexto de pandemia, en un profundo estado de interrogación acerca del estado, sí, cómo se está actualmente en las instituciones, sobre todo en las instituciones públicas asistenciales donde se llevan a cabo prácticas de salud mental. Bueno, fuimos como proponiendo diversos espacios, que ahora los vamos a ir contando,
Y en la actualidad lo que estamos tratando de llevar adelante es un espacio de pensamiento y de escritura donde materializar algunos de estos interrogantes que venimos pensando y trabajando en conjunto, pero bueno, siempre como con este eje, con esta preocupación en relación como al estar institucional en la matriz social contemporánea, si se le quiere llamar así. Te interrumpo un Sí. cachitito. Cuando decís estar institucional o estar en las instituciones, es estar a quien corresponde. Bien, está buena esa pregunta. En principio como a todos los implicados, ¿no? Un poco lo que nos interrogaba es cómo habitamos las instituciones actualmente, también, digamos, cómo pensamos las instituciones hoy, ¿no? También teniendo en cuenta, o lo que empezamos a pensar, es que las instituciones tal como las conocíamos, ¿no? Dentro de la lógica estatal, están en crisis en los últimos años. Entonces es como un poco como de los dos lados, ¿no? Como que nos interroga un poco el estar profesional, el estar como trabajadores de la salud en las instituciones, y también, digamos, cómo esto afecta o cómo esto también se juega en los usuarios de las instituciones, ¿no? Digamos, como que siempre tenemos en cuenta, o no, por lo menos no hacemos esa diferenciación, digamos, ¿no? Como que pensamos ahí en esa doble vía. No sé si querés agregar algo. Sí. Perdón. Y pensar... Además de un estornudo. Exactamente. Claro, pensar el punto de origen del proyecto, que si bien no tiene todavía una materialización unívoca, sino que va adquiriendo diferentes formas, tiene que ver de alguna manera con la propia pregunta que el proyecto vehiculizó. Esto quiere decir, un proyecto que nació en pandemia y teniendo en cuenta que algo de lo que a nosotros en principio nos convocó es a pensar cuáles eran los efectos de la pandemia en los trabajadores y trabajadoras de la salud, puntualmente en los y las residentes del hospital donde Agos hace su trabajo de instructora, más el trabajo que ella hace en las guardias. Entonces ese punto de origen, ese punto de quiebre, todas esas suertes de incertidumbres que se generaron motivaron reunirnos, pensar, acopiar, teorizar. Y en ese punto nació esta aventura intelectual, esta aventura entusiasta, que tiene que ver con lo que llamamos institución imposible, poniendo siempre el foco en que lo imposible de las instituciones es precisamente aquello que le da posibilidades a que algo de lo colectivo ocurra ahí. Respecto a la pregunta que nos decía Selga, Sí. ¿a quién interpela esa imposibilidad? Bueno, un poco a todos, ¿no? A todos aquellos, por lo menos es nuestra intención de que esa interpelación de la imposibilidad incluya a todos y todas afectados y afectadas por las instituciones. La institución asistencial, la institución educativa, que es donde nosotros también damos clases. Y bueno, y en ese punto estamos siempre, ¿no? El proyecto está en un estado germinal a la vez, porque aquello que le dio origen también fue mutando, entonces veremos hacia dónde en ese punto va mutando nuestro interés por interpelar a las instituciones. Pensaba ahora que decías esto en función de lo que les había preguntado y contestaron los dos, que tal vez por ahí, no sé, les pregunto, ¿no? Que ese estar no debe ser solo de los usuarios y de los profesionales, sino también de todos a los que nos competen las instituciones estatales, digamos, porque bueno, las usemos o no las usemos, o hagamos uso o no hagamos uso de ellas, traen, digamos, dificultades, beneficios, no sé, y además somos potenciales usuarios también, ¿no es cierto? Efectivamente, sí. Es una interpelación por eso decimos a las instituciones en general y a toda la trama institucional que estemos o no estemos, nos preocupa, nos ocupa, en tanto que forma parte de una historia en la cual nosotros y nosotras nos afiliamos, que es la historia del registro institucional en el cual los trabajadores de la salud construyeron y seguimos construyendo nuestro propio devenir profesional, y también hay un interés siempre en plantear las inquietudes del presente en relación con el porvenir. Por lo tanto, es muy pertinente lo que nos decís a propósito de una preocupación social, ¿no? En ese punto nos pensamos como psicólogos, psicólogas, psicoanalistas,
preocupados por lo social, de diferentes Claro, pero por maneras. ejemplo en el consultorio, si uno atiende, digamos, de manera privada, también cuenta con la institución para hacer una derivación, no sé, de Totalmente. acuerdo a cuál sea la problemática, Ujú. Sí, ¿no? sí. Trabajamos en red de alguna Ujú. forma. Sí, justamente, bueno, a mí me gusta como con una idea muy simple definir algo de lo que pensamos, que es como la idea del nudo institución, época, malestar, ¿no? Como poder pensar la institución en la época actual, lo cual nos llevaría o nos lleva, ¿no? En ocasiones a tener que caracterizar la época y estar como repensando todo el tiempo eso y como em, institución, época, malestar, ¿no? Y pensar cuál es el malestar inherente, digamos, al estar también a la institucionalidad, ¿no? Y también muchos de estos interrogantes que después fuimos materializando en estos espacios surgían también, ¿no? En mi caso, de estar en la guardia y de compartir, sí, por ahí poder compartir más con Sebastián, ¿no? Como compañero de pensamiento que por ahí con los colegas, ¿no? Esta como la sensación... Me encantó compañero de pensamiento. Sí, 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 estamos sí, en eso. sí, es un gran compañero de pensamiento. Y de armado de cosas, y bueno, sí, es un buen dúo este. Hoy pensaba que yo estoy como en la extraterritorialidad de la extraterritorialidad, ¿no? Me podría pensar en ¿Por eso. qué decís? Y porque de El alguna manera, redoblamiento. claro, el no estar yo implicado en la práctica de, por ejemplo, de Agos en el hospital, Ujú. ¿no? En la parte más de guardia, en la trinchera, pienso que, ¿no? Desde la universidad, que pienso aparte que es uno de los aportes que la universidad hace a la comunidad, que es poder pensar aquello que les va sucediendo a quienes están interviniendo. Entonces, con una suerte de pliegue, ¿no? Y de comunidad también de profesionales, compañeros y compañeras de pensamiento, Y distancia necesaria también, ¿no? Que por ahí. imprescindible. Sí. Ahora, Sí. ustedes decían, perdona, No, querías no. decir algo, decían que esto nació en pandemia por, no sé, las cuestiones que se fueron presentando ahí, pero ¿las cuestiones de la pandemia aparecieron en pandemia o la pandemia exacerbó cosas que ya existían con anterioridad y ustedes las tomaron? Sí, en relación a eso quería como también decir públicamente en este momento, no, como yo me acuerdo, por ejemplo, que o sea, durante la pandemia yo nunca dejé de trabajar en el hospital, de ser personal de salud, digamos, estuve como todo el tiempo trabajando. In situ, digamos, In en situ, presencia. sí, como nunca dejamos de trabajar. Primero yo estaba en la sala de internación de salud mental, después en la guardia. Y la verdad es que nada, porque también podríamos situar un origen ahí, ¿no? Me acuerdo que una de las pocas personas que me preguntaba cómo estaba en relación a eso era Sebastián, justamente, ¿no? Y quiero hacer público ese agradecimiento porque realmente era, no sé, sí, como un acompañamiento, Un ¿no? sostén, Un ¿no? sostén, y bueno, y a partir de ahí también como que surgieron muchas de las preguntas, que ahora lo pienso, ¿no? Que por ahí también eso nos llevó a armar estos otros espacios. Perdón, que me mareo, me perdí la pregunta. Ah, no, lo de la Sí. pandemia. Sí, yo creo que ahí la pandemia, sí, esto que se dice, que se nombra, ¿no? Como el aumento de los padecimientos en salud mental y las cuestiones vinculadas al encierro, al aislamiento, sí, creo que han exacerbado algunas o han como puesto medio como una lente de aumento algunas cuestiones que ya estaban en estado germinal, digamos, podríamos decir que como que las transformaciones que venimos por lo menos visualizando el último tiempo en relación como a las demandas sufrientes, ¿no? A las demandas de sufrimiento o lo que llamamos como el sufrimiento en demasía. Si bien me parece que hay que ubicar como un tiempo de transformación que tiene que ver con las últimas décadas o con la última década, creo que en la pandemia hay algo de eso que se aceleró, sobre todo en relación a las demandas de sufrimiento de adolescentes, sobre todo de jóvenes, ¿no? Y un poco la intuición o la pesquisa de que los elementos o las herramientas conceptuales, teóricas, prácticas, no sé, de diversa índole, de algún modo no lograban o no alcanzaban, no alcanzan, de hecho, digamos, todos estos conceptos tan heredados que tenemos, no alcanzaban para alojar, ¿no? O para crear los espacios necesarios para
sí, bueno. Dar curso a las dificultades. Sí, dar hospitalidad a esas demandas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí hay un quiebre, ¿no? Porque me parece que nosotros lo que venimos ubicando en este espacio es como, bueno, a partir de ahí, a partir de ese momento de quiebre o a partir de ese no saber o de esa incertidumbre, bueno, me parece que siempre hay como, no digo que solamente dos opciones, pero suele haber como algún ejercicio de, no sé, como de reforzamiento de ciertas lógicas como más automatizadas, instituidas, ¿no? Como que hay como una primacía, ¿no? Como frente a eso se terminan como reforzando algunas acciones que por ahí, no, bueno, justamente aplastan algo del orden de la singularidad de cada una de esas demandas. O como lo una que, compensación, decís. sí, como algo que me parece que, sí, como un poco frente al vacío institucional o frente al vacío de respuestas, me parece que hay un lugar de amparo o de no sé, como de, no sé cómo decirlo bien, pero sí, como un retorno a eso instituido, ¿no? O a eso establecido como un modo de dar respuesta a eso, ¿no? Que claramente falla, digamos, ¿no? Y por el otro lado lo que venimos ubicando es que, y que ese giro o que ese retorno a esas acciones más automatizadas dejan por fuera absolutamente la dimensión de lo colectivo, ¿no? Nosotros ahí ubicamos como una primacía de lo individual. Y en contraposición a eso, me parece que la pandemia también puso como sobre la mesa la necesidad de pensar, no porque eso no estuviera presente como inquietud antes, como la necesidad de pensar los entramados y las acciones sostenidas con otros, con otros, ¿no? Y una necesidad de recolectivizar la acción, digamos, ¿no? Me parece que eso también la pandemia, digo, lo puso como muy, muy sobre la mesa, ¿no? Muchas experiencias de... Sí. Sí. Ahí quiero retomar una idea que nos acercó Franco Ingracia, que es de Rosario, es instructor también de residencias allá en los hospitales públicos de Rosario, que participó de uno de los cursos que llamamos la institución imposible, en esta suerte de polifacética empresa en común. Él decía algo muy interesante, que es que los individuos hoy se consideran a sí mismos instituciones, ¿no? Que ya el propio individuo, ¿no? se considera a sí mismo institución. Por lo tanto, en los colectivos institucionales eso genera una cantidad de problemas que quizás en otro momento estaban, pero que de alguna manera se han exacerbado, porque si cada uno se considera a sí mismo una institución, ¿cómo hacemos para compartir autoridad? ¿Cómo hacemos para compartir normativas? ¿Cómo hacemos para construir entre todos y todas más o menos alguna suerte de bien común que las instituciones ofrecen? Eso como uno de los problemas. Otra cosa que quería aclarar a vos, Elga, Sí. que hacemos un esfuerzo enorme porque todas estas críticas que evidentemente se empiezan a escuchar no nos lleven a estados de melancolización profundo, ¿no? Tratamos de compensarlo. Hay un nivel de tolerancia, entonces. Sí, tratamos de compensarlo con alguna otra cuestión que todavía no hemos descubierto, pero el esfuerzo que tratamos de hacer es que si vamos a establecer una crítica, si nos parece que la crítica es válida, es que esa crítica no sea impotentizante, es decir, que podamos también rescatar aún en la incertidumbre, aún en la dispersión, aún en esta individuación de la vida y de las instituciones, la posibilidad de que siempre aparezca alguna dimensión del deseo, de lo colectivo, de lo que hace lazo, de lo que resguarda, ¿no? Iba a decir de lo que salva, pero es un poco exagerado pensarlo así. Bueno, ojalá. Por lo menos como anhelo, ¿no? El deseo, efectivamente. Sí, ahí. Les hago una pregunta y nos vamos al tema musical y después la contestan. No sé, no la tengo muy armada, pero la estoy pensando ahora. Ustedes están diciendo esto de que, bueno, que por ahí la pandemia exacerbó, que ya había otras dificultades, que trajo también ciertas dificultades particulares, pero más que todo esta cuestión de que se exacerbó, y esto que decía Agostina y vos, Sebastián, que nombrás como lo instituido de lo individual, ¿no? Como lo individual instituido. Uh-huh. Pero, ¿por qué será? Porque yo me lo sigo preguntando, ¿no? ¿Por qué será que la pandemia puso en evidencia, hizo como un zoom respecto de lo caduco de los modos del lazo? Uh-huh. O sea, ¿ustedes qué piensan? Digo, yo sé que es una pregunta muy amplia, pero digo, me parece que están yendo hacia ahí.
Bueno, ahora en un ratito volvemos al Cuarteto de Nos y volvemos a ver si nos podemos entre los tres responder algo o seguir haciendo otros interrogantes en función de esto. Seguro, sí, mejorar las preguntas también es uno de nuestros objetivos. A propósito de la pregunta respecto de la pandemia y por qué afectó, vos dijiste caducó, Elga, que ni una manera de nombrarlo interesante, ciertos modos del lazo, Dije caduco, mirá, sí, no me di cuenta, pero sí pienso eso, claro. ¿no? Y ciertos modos, no los lazos, ¿no? Ciertos modos del lazo. Tendremos que definir, en principio, qué fue la pandemia, ¿no? ¿Qué es la pandemia? ¿Qué fue la pandemia? Y ahí tendremos que pensar que no fue solo, me parece, la situación de un virus, ¿no? Transmitido a nivel global. Evidentemente la pandemia no fue solo eso, no fue solo una cuestión de organismos vivos. Evidentemente repercutió en algo que podríamos nombrar sin ponernos a teorizar tanto. Yo no estaría en condiciones de hacerlo aquí, pero sí pudo haber afectado eso que llamamos la biopolítica, ¿no? con Michel Foucault. Y pensaba ya en esa teniendo en cuenta esos dos puntos, una cuestión más vinculada a lo biológico y una cuestión vinculada a cómo lo biológico afectó lo político, lo social. Esa afectación de la pandemia evidentemente cambió, vamos a decirlo de manera simple, algunas formas de las costumbres que teníamos a propósito de las relaciones sociales, algunas maneras de pensarnos en relación con los otros y con las otras, la idea del otro como quien podía ser contagioso, ¿no? Recuerdo que en pandemia decíamos que el hombre ya no era el lobo del hombre, tal como cita Freud, ¿no? A Hobbes, en el malestar en la cultura, sino el hombre es el virus del hombre. Algo que se venía estudiando, ¿no? Espósito ya lo había planteado en tiempos anteriores. Pero bueno, me parece que esa dimensión del otro como alguien peligroso, esa dimensión del otro como alguien contagioso, esa dimensión del otro como alguien tóxico, que también es un significante que circula mucho en nuestra época, si bien estaba en estado latente, en estado incipiente, en estado de temerosidad, yo pensaba algo así como esos fantasmas que a nosotros siempre nos pusieron en cierta forma de advertencia, se concretaron. Es como si esa temerosidad que por ahí uno podía advertir a propósito de cómo se iba desilvanando cierto entramado social, se precipitaron y se hicieron efectivamente posibles, notables e incluso vitales, porque realmente para poder cuidarse había que tomar distancia del otro o de la otra, ¿no? Entonces me parece que en ese punto los lazos sociales, sin lugar a dudas, estuvieron contaminados, valga, ¿no? la mención de este término, de toda esa problemática que estuvo vigente durante ese tiempo. Me parece, a priori lo podría plantear así, y creo que es algo que tenemos que seguir pensando a propósito de cuáles son los efectos de la pandemia, ¿no? Creo que todavía son difíciles de calcular. Sí, sí, totalmente. Aparte, recordaba como esa discusión que hubo como al inicio de la pandemia en relación a si iba a venir a hacer colapsar la maquinaria capitalista, íbamos, ¿no? Como salir reinventados de otra manera, ¿no? Y bueno, finalmente algo de eso, bueno, no aconteció de esa manera. Y bueno, justamente me parece que ahí las instituciones que nos interesan pensar en relación que justamente reciben las demandas de lo que podríamos llamar como, a mí me gusta llamarlo como lo sufriente social, ¿no? Entonces, en ese punto las instituciones realmente se volvieron como terrenos o territorios donde pesquisar muy bien, ¿no? Como esa marca de lo que estaba aconteciendo como en los cuerpos también, ¿no? Como, por ejemplo, cuando yo estaba en la guardia en ese momento, bueno, ¿qué pasaba? Todo el resto de los dispositivos de atención estaban cerrados, ¿no? Entonces, todo llegaba a la guardia, ¿no? Entonces, ahí se veía como en carne viva que era lo que estaba como sucediendo en relación a no sé, como encontrarse con instancias de encierro, con no sé, como esto, yo creo que lo vi muy fuertemente en los jóvenes. Me parece que ahí fue como donde más se pudo rastrear algo de sí, como de este desanudamiento, como del lazo social que también trajo aparejado la
la pandemia, que como digo, me parece que como que sí, para mí es como que reforzó algo de lo que ya viene aconteciendo como producción social, digamos, ¿no? Me parece que ahí, esto que también estuvimos como trabajando en uno de nuestros escritos, ¿no? En relación a... Sí, como, sí, sí. Y me parece que hay un ejemplo en eso, Celia, que es la digitalización de la vida. Me parece que en ese punto, si bien lo hemos internalizado, naturalizado, y cuando digo digitalización, estoy levantando el teléfono celular, pensando en que ahora nosotros también atendemos de manera virtual, me parece que hay ahí una suerte de revolución en algo. Hace poquito escribía respecto de esto, en algo que podemos llamar la era digital, el entorno digital. A mí me gusta nombrarlo aún como lo digital para poder estar un poco más mesurado respecto a cuáles son los múltiples efectos que la presencia de lo digital puede generar en los lazos amorosos, en los lazos filiales, en los lazos de cada uno con lo que podríamos llamar la ficción de sí mismo. Parece que en ese punto sí, la pandemia, ahí creo que se puede materializar cómo vino a transformar los modos o los vehículos a partir de los cuales construíamos los lazos a partir de la hegemonía de lo digital, la hegemonía... Hubo como un aceleracionismo respecto de eso, ¿no? Sí. Porque por ahí era un plan, pero el plan, bueno... Efectivamente, sí, el plan se concretó, ¿no? Estaba Mucho más previsto, rápido. había, por ejemplo, analistas que atendían por Skype, ¿no? Eso está, por ejemplo, para pensar en nuestra práctica. Ahora, Pero digo, esto de pensar la digitalidad, que me encanta que lo llame, o sea, de acuerdo con que lo llame digitalidad, además para no decirle virtual, que me parece que es una denigración de la amplitud que tiene la semántica virtual, ¿no? Me parece que no es para nada inocente decir virtual en lugar de digital, sobre todo en los mercados de la digitalidad. Por otra parte, ofrecen algo que no es nada virtual, ¿no? En absoluto. En absoluto virtual. En absoluto. Pero perdón, me fui para ahí. Lo que quería decir es que me parece que por ahí, no sé si están de acuerdo, podríamos establecer una diferencia entre la digitalidad que empezó a acelerarse o siguió continuó acelerándose en la pandemia, y también el efecto de distancia que ocasionó en principio la pantalla, ¿no? Como de marco, que quizás nos hizo ver los modos de relación y nos hizo ver de otra manera y reflexionar de otra forma la manera en la que nos estábamos relacionando. Digo, me parece que esa distancia de la que hablaba Sebastián al comienzo, vos como alguien que está por fuera de la institución de Agostina, funcionó, hay algo ahí, ¿no? Que funcionó como escena de la escena, al mirarnos todos desde afuera, en algún sentido. Y eso no creo que sea la digitalidad, sino el marco que trajo ese dispositivo de relación, digamos, que rápidamente se disolvió, creo, ¿no? O sea, me parece que fue el efecto del comienzo. No sé qué les parece. sí, me parece que sí, pero me parece que también, si bien trajo, es interesante lo planteas, como un modo, una suerte de fotografía a propósito, ¿no? Una escena donde mirarnos, ¿viste? Exacto, ¿no? Aparte esa idea ¿no? El Zoom politicom, lo llamamos también entonces, eso era una forma de Horacio González de nombrar estas situaciones que hacíamos en los intercambios y todas esas cuestiones que parecen de hace cuánto, ¿no? También eso, la dimensión Es del una tiempo temporalidad rarísima, que ¿no? estamos viviendo. Pero bueno, eso que sucedió, pero a la vez me parece que de alguna manera, por lo menos en algunas situaciones, si bien era un marco del cual tomar distancia, me parece que también podía subsumirnos, ¿no? Sí, Entonces, claro. en ese punto creo que se jugó esa dualidad de poder tomar distancia, de poder observar y poder, de alguna manera, sí, hacer algún tipo de análisis respecto de esos lazos, pero a la vez creo que, por un lado, los efectos de la distancia, reales, ciertos, y a veces la excesiva proximidad, ¿no? Entonces creo que lo digital también, y pensando en las aplicaciones, en los usos que hacemos de diferentes cuestiones, que también se va comiendo un poco de ese, ¿no? De esa disponibilidad que por ahí en otro momento lo hubiéramos tenido para otro tipo de formas de encuentro con otros y otras. Me parece que hay algo que es inexorable, que tiene que ver con la noción de dispositivo, nombramos la idea de biopolítica, parece que hay que pensarlo desde ahí, y bueno, y en eso estamos. ¿Y cuáles son las acciones que vinieron ejerciendo, los modos estos, no me acuerdo cómo le llamaba Sebastián, multi no sé qué? Multi algo. Ahí está. Sí, ¿qué es lo que vinieron haciendo y siguen haciendo? En primer lugar, lo primero que armamos artesanalmente fue un espacio, cuando yo empecé a acompañar al equipo de residentes del Hospital Dubarry, es un hospital en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mercedes,
que también, ¿no? Había algo como de la cuestión institucional, porque si algo podemos decir de la institución es que se resiste a ser pensada, ¿no? O más bien hay algo de la institución que se lleva puesto, que arrasa el deseo de pensar, ¿no? Lo que vemos. ¿Y qué sería eso? Y, digamos, hay como una hegemonía de lo instituido que produce muchas veces, ¿no? Como la idea de que, por ejemplo, que pensar pensar dentro de las instituciones, pensar lo que hacemos dentro de las instituciones, detenernos a pensar y a problematizar es como un lujo, ¿no? Como un lujo que requiere de un don que se llama el tiempo, y no hay tiempo en las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo empecé a acompañar a este equipo, que les mando un beso de paso, bueno, nos encontramos justamente con algo de estos interrogantes, ¿no? Como más allá de la cuestión clínica, o no pudiendo pensar, mejor dicho, como la cuestión clínica, sin ese entrecruzamiento o anudamiento complejo con lo institucional, lo político, lo territorial, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí surge la inquietud de empezar a pensar eso que estábamos haciendo dentro de esa clínica que hacemos dentro de la institución, teniendo en cuenta no me gusta esta palabra, pero la voy a decir, como el atravesamiento o el entrecruzamiento mejor de lo institucional, ¿no? Y a partir de ahí yo lo convoco a Sebas y armamos un primer espacio que le llamamos la institución imposible. Bueno, Sebas le puso ese nombre, si querés ahora puedes contar por qué le pusiste ese nombre. Y bueno, y en primer lugar, esto consistía en reunirnos a pensar con quienes estaban ahí, como llevando adelante esto que se suele llamar como la trinchera, llevando adelante prácticas de salud mental en articulación con la ética del psicoanálisis en el hospital, y poder pensar cómo lo institucional se encontraba afectándolo todo de alguna manera, ¿no? Ya sea desde los discursos institucionales hasta las lógicas más instituidas o automatizadas, ¿no? Que se reproducen acríticamente, para justamente generar algún tipo de apertura que permitiera pensar como alguna otra cosa, ¿no? Desde tratamientos estancados hasta, no sé, cuestiones como algo de lo que yo llamo, no lo llamo yo solamente, ¿no? Como el habla institucional, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los sentidos fijos o inmovilizados que se vehiculizan todo el tiempo en nuestro quehacer dentro de las instituciones, que muchas veces no nos damos cuenta o que están hiper mega naturalizados y que ocasionan malestar, y que ese malestar se siente en el cuerpo, ¿no? Y que se siente como, bueno, ¿por qué no tengo ganas de ir a trabajar? Me duele acá, bueno. Entonces, afecta al deseo. Afecta totalmente, ¿no? Afecta al deseo, afecta al tiempo, afecta como una multiplicidad de dimensiones, y que cuando algo de eso puede empezar a ser pensado, o podemos como ubicar ahí un campo de análisis o un problema que requiere ser pensado, algo de eso habilita otra cosa, ¿no? Habilita otro accionar, habilita la composición con otros y otras, habilita otras acciones posibles. Entonces, bueno, en primer lugar, con esa inquietud armamos ese espacio, que después lo digo brevemente así podés contar el nombre. Después mutó y armamos, como que subimos la apuesta y dijimos, bueno, vamos a armar como un espacio un poco más amplio, con mayor convocatoria. Armamos una especie de seminario, no sé bien qué nombre le pusimos, creo que seminario, que le pusimos el mismo nombre, y ahí invitamos a invitados y a invitadas como provenientes de distintos lugares, todos vinculados de alguna manera a alguna experiencia de transformación institucional, ¿no? Invitamos por ejemplo, a Gabriela Gregio, que había sido protagonista de un proceso de transformación de la sala de internación del Hospital Álvarez. Invitamos a Aida Perugino, que tiene una institución llamada Amaltea, que significa ternura en griego, que viene llevando adelante toda una experiencia de acompañamiento con chicos y chicas con consumo problemático no me acuerdo dónde está. En Matadero, me parece. En Matadero, no me acuerdo si es en La Oculta. Bueno, no alcanzaría a nombrarlos todos y todas, pero bueno, muchas experiencias, digamos, como bien situadas, donde justamente lo que nos interesaban era esas narrativas de transformaciones llevadas adelante, desde dónde habían sido pensadas, por qué, digamos, como en función de
de qué habían sido, sí, como llevadas adelante, que todas daban cuenta de un proceso de composición también con otras y otros. Y bueno, estuvimos un año haciendo Estuvimos eso. un año. Fue un espacio hermoso porque aparte se sumó muchísima gente Eso de les iba a decir, distintos no lados. no para hacer un fetiche de la cantidad, pero sí por ahí de la necesidad, Sí, ¿no? había Que por ahí el número sí. tenía que ver con la necesidad. Sí, Sí, mucha claro. gente agradeciéndonos como por facilitar ese espacio. La verdad que fue una experiencia divina. Es que me parece que sucede algo de eso, ¿no? Cuando se abre la posibilidad de pensar la práctica, parece muy sencillo, pero es a la vez súper ¿no? Es súper valorado, y la gratitud que se genera es notable, marcando, como decís, Elga, esa necesidad que hay, ¿no? Cuando las instituciones se encierran en sí mismas, Sí, o se evidentemente, rompieron. ¿no? Terminan como construyendo cárceles de pensamiento, Sí, o la capturas. repetición de lo mismo, La ¿no? repetición de lo mismo, que de por sí es parte de lo institucional. Lo institucional es repetir lo mismo, tiene algo de ese ceremonial. Pero el punto es cuando eso se Y excede. de esa función también, porque en algún sentido es necesario. Es estructurante. Claro, Es sí. estructurante. El problema es cuando eso estructurante queda fijado en una burocracia, ¿no? En un vaciamiento de sentido, en un vaciamiento de afectación, y ahí es donde aparece. Bueno, nosotros en eso seguimos a Fernando Ulloa, psicoanalista argentino, la mortificación, y bueno, y es ahí en ese punto donde tratamos de pensar las instituciones. Y pensaba que también las tratamos de pensar, de transmitir, de compartir, porque las queremos. A las instituciones las queremos, y ese amor que les tenemos, esa suerte de gratitud, a las educativas, a las asistenciales, a las jurídicas. Tenemos sin una entrar en gratitud detalle. con las instituciones también, Tenemos, ¿no? exactamente, han sido fundantes, ¿no? De nuestra colectividad en el sentido amplio, han sido fundantes, ¿no? De nuestra fraternidad. En ese punto hay algo de ese amor a las instituciones que nos interesa devolverlo en términos de crítica, pero no una crítica, insisto, ni melancolizante ni impotentizante, sino una crítica que abra. Y tampoco destructiva, eso me parece que es Exacto. lo que se les escucha aunque no Sí. lo digan, ¿no? No Sí. es una crítica destructiva Sí. ni anárquica, no porque tenga nada contra el anarquismo, pero quiero decir como en el sentido de, bueno, es seguir construyendo, es relanzar. Es una crítica cuidada, porque queremos en la crítica también cuidar a aquellos que participan en las instituciones. Y si tenemos algo para decir, no es para dejar al otro en una denuncia. Exactamente, en la denuncia o en la desnudez de su no saber qué hacer, sino es que encuentren en nosotros, ahí tenemos un mensaje pastoral, un mensaje que tiene que ver con la convicción, ¿no? La convicción de querer a las instituciones, de estar contentos de pensarlas, de devolverles algo de esa risa, decíamos hace poco, aunque cueste muchísimo, pero que bueno, también pensamos en eso, el empuje de lo que podemos llamar la pulsión de vida, ¿no? Lo que hace comunidad, ¿no? Con todas las complicaciones que eso conlleva, pero que ¿Y nos a parece. ustedes les parece que, te interrumpí, Sebastián? No, por perdón, favor, no. ¿A ustedes les parece, no sé qué piensan, si el hecho de, hay algo generacional, no digo de edad, pero bueno, la generación y las edades van de alguna manera en relación, si hay algo generacional en esto que ustedes están proponiendo, en esto que ustedes ofrecieron, en esto que están escuchando, en esto que están articulando, que facilita realizar el trabajo y que además supone lo que podemos llamar, y creo que quiero poner el significante en mención porque es un significante actual, político también, que hace a nuestro Estado, que es el trasvasamiento generacional, ¿no? Pero ¿cómo sería algo generacional? ¿Cómo Claro, digo, pensándolo, es una pregunta para usted, pero después decir desde dónde lo estoy pensando, ¿no? Sí. Digo, porque por ahí en este cuestionamiento, en esta interrogación hacia las instituciones y lo instituido, y bueno, considerando que cumplen esa función y que es estructurante, quizás desde otras generaciones, desde otra temporalidad, desde otra lógica de significancia, desde otra crianza, de otra historia, hay ciertas generaciones que pueden cuestionar algo y ciertas generaciones que no. Es decir, ciertas generaciones que pueden venir a proponer
otros códigos, otras formas, que pueden leer ciertas cosas y otras que no, y eso no supone una limitación ni de una ni de otra, sino una diferencia. Y me parece que eso también tiene que ver con la posibilidad de la transmisión transversal y no jerárquica, es decir, que las generaciones no solo se enseñan de arriba para abajo, digamos, sino también de abajo para arriba, ¿no? Eso es lo que les pregunto. ¿Piensan que hay algo de esto puesto en juego en la cuestión? Digo, porque ustedes son jóvenes además, ¿no? O bueno, o más o menos jóvenes. Yo creo que yo me pienso a mí misma como todavía no tan quemada. Claro, bueno. Por ahí algo está de, muy no bien. sé, lo estoy diciendo como mal y pronto, ¿no? Pero por ahí como que todavía, y espero que conservarlo como esto, ¿no? Como me parece que, no sé, como, no sé ni cómo decirlo, pero me sale también como la idea. Me parece que es como una cuestión ética también, ¿no? Como de pensar realmente a las instituciones no como ese edificio vacío, o no vacío en términos, porque no es vacío, sino como ese estado en ruinas de las instituciones, sino me parece que apostar todo el tiempo a que la institución pueda ser repoblada de gestos hospitalarios y de poder como inventar acciones, porque si bien la institución es lo instituido, me parece que también lo institucional nos permite pensar. Siempre me parece que cuando pensamos las comunidades, los grupos, las instituciones, siempre es como habitamos un pensamiento como paradojal, ¿no? Por un lado, como esta captura, pero por otro lado, que son espacios propicios de producción social, le llamamos, ¿no? Que quiere decir que son espacios donde, si bien están estos modos caducos del lazo, también también son territorios para la experimentación, son territorios para la invención de otras formas de vida, son espacios para la invención de otras enunciaciones alternativas como al instituido, y que hay que apostar a eso. O sea, yo no sé, yo creo que solamente puedo afrontar una guardia si pienso en eso, digamos, como que si no puedo estar ahí, ¿no? Porque esa también es una pregunta, ¿no? Que nos venimos haciendo. ¿Qué hacemos en tiempos de arrasamiento, ¿no? ¿Qué sostiene nuestro deseo de habitar las instituciones? Me parece que eso es una pregunta que muchos compañeros y compañeras se vienen haciendo también, ¿no? Y necesitamos como recuperarla, esa pregunta, ¿no? Sí, porque estamos ahí. Pensamos que, sin que parezca algo heroico, que este tipo de lazos, perdón, otra vez, a lo colectivo tiene que estar ligado a alguna épica. A una ética y a una épica. Y esa época es la de la a ilusión. una narrativa, ¿no? A una narrativa, efectivamente. No una épica sacrificial, pero sino una épica en la cual la narrativa también se articule a algún deseo y alguna ilusión de que algo mejor se puede estar. Me parece que en ese sentido conservamos generacionalmente la aspiración, no la esperanza, que sabemos que tiene alguna cuestión un poco religiosa, ¿no? La espera. En ese punto, Marcelo Persia nos ha enseñado también a asociarlo en esos términos, de que con la responsabilidad, con las ganas, con el deseo, con las frustraciones, con los amores, con los desamores, con las fricciones, con las tensiones, con las rivalidades y también con los bienestares, algo novedoso puede suceder, y eso novedoso que puede suceder puede ser mejor, y esa mejoría puede hacer, volviendo a la pregunta inicial, Sí. que esté mejor aquellos usuarios que van a las organizaciones y también aquellos trabajadores y trabajadoras que pasamos por ahí. Que eso suceda o no suceda es otro punto, pero no nos interesa tanto por momentos. ¿Y cómo cambió la práctica de ustedes? ¿Cambió la práctica de ustedes en función de este trabajo? Yo creo que sí. Sí, porque, bueno, justamente esto abre como una, por lo menos a mí me permitió, digamos, no solo en la institución imposible, debo decirlo, ¿no? Digamos, por ahí es como mi búsqueda medio infernal de otros soportes, porque si no, no podría, ¿no? Pero que siempre tiene que ver, ¿no? Como con algo de esta dimensión de los otros, ¿no? Ya sean otros textuales en términos de textos, ideas, ¿no? Como o personas. Y creo que sí, no sé, me parece que abrió como una endija o un espacio como de respiración para que eso no te lleve puesto, porque realmente, ¿no? Es como si no, por lo menos desde donde yo hablo, ¿no? No quiero generalizar.
pero me parece que sí, digamos, porque es como que presta ahí o viene como a auxiliar un poco frente a esos estados de mortificación, ¿no? Y me parece que ahí también permite experimentar y poner a jugar como algunas ideas y no sé, por ejemplo, una de las cosas que venimos pensando es cómo reinventar o cómo inventar nuevos lugares, ¿no? Y me parece que eso no es necesario abrir una institución nueva, digo, es algo que se da en el aquí y ahora todo el tiempo, digamos, ¿no? O cómo, cómo por ejemplo, en relación como a la atención, ¿no? Cómo poner a jugar ahí, ¿no? También ahí in situ esta cuestión del lazo, ¿no? Desde cómo recibimos, ahí en ese punto nosotros también nos interesa mucho lo que es la experiencia de la psicoterapia institucional, que plantea como esta idea de que para tratar, en el caso de la psicoterapia institucional anclada en la experiencia del aborde, es bueno, no se puede tratar a los pacientes psicóticos sin pensar primero un saneamiento o una curación de las instituciones, ¿no? Entonces, un poco yo en esa idea me refugio también, ¿no? Como me parece que si no apostamos ahí a repensar los modos de estar en la institución, si no intentamos como interpelar un poco su modo de funcionamiento, aunque no podamos hacerlo todo, porque por supuesto no, si hay algo, vuelvo a decir, ¿no? Se resiste a ser pensado. Bueno, pero es como, me parece que siempre es como con pequeños agenciamientos, ¿no? Como con pequeñas experiencias de lazo así muy chiquitas que se puede seguir habitándolas, digamos. Entonces, yo creo que sí, a mí me ha aportado ahí como un aire y no sé, y como renovar el deseo. Igual yo renuevo. Estoy como todo el tiempo renovando el deseo, pero bueno, sí, es como... Y aparte, perdón, digo lo último y me cayó. Para mí supuso también, ahora que, perdón, que no terminamos como de situar nuestra historia, porque ahora estamos habitando la revista En el Margen con una sección que se llama La Institución Imposible, que digamos ahí también nuestra idea es como materializar todo esto como en escritura y también, ¿no? Pensarlo como, a mí por momentos hasta como... tengo ganas de ir a escribir, ¿no? Porque es tanto lo que pasa y me parece que este espacio lo que permite es como justamente detenerse a pensarlo y escribirlo y problematizarlo, conceptualizarlo y por ahí cosas que yo venía como sintiendo más en el cuerpo o enojándome o no, bueno, poder como ubicarlo también en términos como sociohistóricos, en términos también conceptuales, ¿no? No para desanclarlo de la realidad, nunca, al contrario, ¿no? Me parece que eso permitió como, bueno, pensar que esto que está pasando no es porque pasa en ese lugar, sino que tiene que ver como con un momento sociohistórico, que tiene que ver con una lógica que viene imperando, ¿no? Y eso me permitió repensarlo, por lo menos. Eso para mí fue muy importante. Es como colectivizar el malestar también, sí, ¿no? Totalmente, sí. Eso me parece que viene siendo fundamental en la época actual. Sí, y en mi caso pensaba que me dio una función, porque a partir de algunas supervisiones en algunos espacios institucionales, y en esa función de supervisión, lo que decía recién, como cierta construcción de la función en términos de cuidado, ¿no? De si aparece alguna cuestión crítica, es cuidando a aquellos que están cuidando a las instituciones. Me parece que lo que yo escucho y estudio y percibo es que las instituciones, las asistenciales, lo sabemos también por nuestras colegas están en un momento de cierto desilvanado. Entonces me parece que si vamos a estar ahí aportando alguna pregunta, parece que hay que hacer un esfuerzo sostenerlo, de ser cuidadosos y cuidadosas cuando estamos ahí para escuchar esos malestares y construir preguntas con quienes están ahí en lo que llamamos trinchera, que no es cualquier nombre, ¿no? Decir quienes están en las trincheras, ¿no? Es hacer alusión a una metáfora bélica que también se usó para la peste, ¿no? Para la guerra, para la pandemia. Sí, para la pandemia. Entonces me parece que si vamos a hablar como lo hizo ¿no? Lo hizo Freud en su momento, no con los soldados, pero sí pensando la guerra, como lo hizo Lacan con los psiquiatras ingleses a partir de la Segunda Guerra.
digo, bueno, no por entrar en cuestiones dramáticas, pero si hay algo de lo bélico que nos trae un significante para nombrar los espacios en donde hay trabajadores y trabajadoras de la salud que están elaborando ahí sus tareas, bueno, si vamos a estar ahí colaborando, que sea para cuidarlos de que las trincheras no sean más dolorosas quizás de lo que ya son por estar en ese marco. Sí, y me parece que hay algo que por ahí nos situamos, que nada de todo esto es posible de ser pensado sin, sin el discurso del psicoanálisis, ¿no? Me parece que eso también es importante y quería recuperar una noción de Ulloa también, que él como atribuía o ponía como el lugar del analista en la institución, tiene como una idea que se llama como el lugar de la facilidad relativa, ¿no? Que es esta idea de que el analista dentro de la institución está como en un lugar de margen, ¿no? Como, y lo sitúa como al borde de la platea o del palco, ¿no? Como en un lugar como con una suficiente exterioridad, pero con un grado de implicación para poder hacer como una lectura de justamente cuáles son los dinamismos y qué es lo que se está jugando en ese campo institucional. En ese punto me parece que es re importante también, digamos, sostener y apostar también, ¿no? Porque estamos viviendo tiempos de protocolización y tiempos del avance de otros discursos o tendencias, no sé, orientaciones terapéuticas, digamos, sostener el lugar del psicoanálisis dentro de las instituciones, bueno, creo que es muy crucial. La verdad que, bueno, cada vez que, justo los últimos programas, creo, programas intermitentes, ¿no? Que uno lo sabe, pero cuando lo escucha y está en la conversación, lo escucha de una manera completamente distinta. Todo lo que hacemos en diferentes lugares para poder sostener lo que tenemos. Antes decíamos fuera, con Sebastián y con Agostina, no sé, decíamos, bueno, hoy no trabajamos, bueno, pero escribimos, leemos, ¿no? O sea que el escribir y el leer no lo consideramos un trabajo porque es algo que nos inyecta deseo, pero de todas maneras es un trabajo. Entonces todo lo que trabajamos para poder trabajar, eso yo no sé a ustedes, pero a mí no me deja de conmover y de asombrar y no me deja de causar gratitud. Así que les agradezco mucho porque esto que hacen nos ayuda a todos y lo digo de verdad. Bueno, Gracias a vos. Muchísimas gracias de verdad también. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en el segundo segmento con Luis de Santo. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ustedes, muchas gracias. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Hola, buenas noches. Hoy la agenda cultural se va a llamar la agenda puntos suspensivos, dado que hicimos algunos cambios para el día de la fecha. Vamos a tener el gusto de presentar una entrevista que he mantenido con Javier Urra, con motivo de que la semana próxima, entre el 21 y el 23 de septiembre, se realiza el Congreso de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Voy a comentar algo sobre Javier antes de pasar a la entrevista que mantuvimos con él esta semana. Es doctor en Psicología Clínica y Forense, psicólogo en excedencia voluntaria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores de Madrid, embajador de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, profesor de la Complutense de Madrid, académico de número de la Academia de Psicología Jurídica, escritor de varios libros y artículos, es muy presente en los medios de comunicación de España, es el primer defensor del menor de Madrid y tiene un colegiado de honor en psicología, la Cruz de San Raimundo de Peñafort por el Ministerio de Justicia de España y el Premio Francisco de Javier del Gobierno de Navarra. Lo conozco desde hace 20 años, cuando nos encontramos en Santiago de Chile, así que vamos a compartir con ustedes la entrevista que mantuvimos con él. Bueno, aquí estamos con el admirado y querido Javier Urra, un gran maestro y que tengo el gusto de conocer de hace muchos años. 20 años exactamente, en el Iberoamericano de Santiago de Chile, donde tú me regalaste un libro sobre el agresor sexual, con una dedicatoria que la volví a leer recién
y me parecía demasiado. Así que te lo agradezco. Bueno, Javier, otra vez vas a estar en el Iberoamericano aquí en Buenos Aires. Bueno, en primer lugar, nada más bonito en la vida que reencontrarse con amigos. El segundo, qué bonita introducción. Sí, yo escribí un libro sobre agresores sexuales y otro sobre víctimas de abusos sexuales. Y bueno, pues haces dedicatorias y al final eso es lo que queda en la vida, ¿eh? La psicohistoria. Y sí, volaré a Buenos Aires para recordar que hace 30 años en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, en la calle Hipólito Yrigoyen, no lejos de la calle Rioja, creamos la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Y la primera presidenta, Norma Mioto, compañera, psicóloga, forense, puso en marcha lo que luego tuvo a Juan Romero, a Elías Escá, a Leonardo, a mí mismo como presidentes de esta asociación, que ha cumplido ya 30 años y que llega a Honduras, a Nicaragua, a algunos de los estados de Estados Unidos, a República Dominicana, a Haití, a Chile, a Panamá, a Colombia, a muchísimos. Pero es iberoamericana, está Brasil, está Portugal, está España. Estamos muchísimos países como México, que algunos compañeros han fallecido y ahora nos reuniremos de nuevo en Buenos Aires de la mano de Estela y a partir de ahí pues habrá un futuro que será en Valencia, en España, y otros jóvenes que nos enseñarán. Por lo tanto, la vida es dar respuesta a la última pregunta, mi querido amigo, que es ¿para quién he vivido? Y desde luego hemos tomado algún mate, algún vino de Mendoza, un poquito de chimichurri con buen asado, y esas tertulias, esos cariños, y al mismo tiempo esa seriedad en el trabajo, de la diferencia entre lo que es la psicopatía y lo que es la psicosis, lo que es la violencia de género y sus dependencias. Todo eso ha ido evolucionando. Es verdad que es una sociedad, esta Asociación Iberoamericana, muy viva, que nos escribimos mucho, ahora tenemos un WhatsApp, y pues la gente pues debate sobre la pederastia en la iglesia, sobre tantos y tantos temas, porque no hemos de ser asépticos, porque hemos de ser comprometidos con el presente, con el pasado, pero desde luego, sobre todo, con los que nos continuarán. Javier, estaba pensando mientras te escuchaba, qué difícil es sostener una asociación que en gran parte es virtual debido a las distancias durante tanto tiempo, ¿no? Ese fuego sagrado que se necesita para sostener más allá de las dificultades, de los egos incluso, de todas las cuestiones que hay en todas las agrupaciones humanas. ¿Tú vienes ahora a hablar de algún tema en especial en este congreso en Buenos Aires? Bueno, una primera noticia, mi querido amigo, es que yo no he visto mucha lucha de egos. Sabes que Ajá. hay lugares en que los egos es una cosa mm, impresionante. No, aquí hay gente con su valor, con su país, con su... Pero como es una sumativa de todos, he visto mucho más cooperación, cariño, afecto. mm, Bueno, pues a lo mejor hay un miembro que está en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas de Seguridad de Colombia y pide datos y todo el mundo se vuelca y los da. Y de pronto llega una persona de Panamá, de Paraguay, y hace una pregunta. En este tipo de circunstancias, cuando se declara en el foro, eh, ¿está permitido este tipo de preguntas o no? ¿Cuál es la labor del perito privado? Y todos decimos lo que en cada país se hace. Por lo Ujú. tanto, la verdad es que es más el aspecto cooperador que nos enseñó el COVID, el confinamiento, más que intentar demostrar uno ante los demás lo que realmente no es, porque la verdad es que si uno lo piensa,
le debemos todo, Luis, a los demás. ¿Cómo es que podemos estar comunicados? ¿Cómo es que hay luz? ¿Cómo es que hay agua? Yo es que no tengo respuesta para casi nada. Por lo tanto, sí, yo iría a hablar de violencia de género y dependencia emocional, feminicidios y suicidios. Creo que se habla mucho de los casos en que la mujer muestra una indefensión aprendida, aunque no tenga hijos, aunque tenga libertad económica, le cuesta mucho separarse de ese hombre y esto está estudiado como indefensión aprendida. Ahora bien, ¿por qué hay varones que en vez de romper con su pareja e irse a otro lugar del mundo, el mundo es muy grande, acaba golpeándola, ridiculizándole, llamándola cerda, perra, porque subyugar? Y posiblemente ese es el estudio de qué estamos haciendo, que es la dependencia también del varón. Y en España, por ejemplo, que es un tema que lo tratamos mucho y creo que bien en general, el año pasado hubo 49 mujeres, 49, que murieron a manos de su pareja o expareja. 10 de esos hombres que la asesinaron se suicidaron inmediatamente. Por cierto, con el mismo instrumento, sea un cuchillo, sea un martillo, sea una sierra. Esta pregunta es percutiente. ¿Se arrepiente de lo que ha hecho? ¿O es que ha planteado, yo te mato y luego me suicido? Ni la sociedad, ni la justicia, nadie me va a juzgar. Pero te odio. He pasado del amor al odio. Normalmente en un proceso de separación, normalmente pues tendré que pagar mucho dinero, normalmente dejaré de ver a mis hijos, normalmente tal cantidad de cosas que como no se nos ha enseñado a hacer cortafuegos emocionales, lleva a esa situación. Esta es mi aportación al 30 aniversario de la IPJ. Es un trabajo, un estudio muy profundo, muy serio. Yo soy uno de los 52 expertos del Pacto de Estado en España contra la violencia de género. Hacemos muchas cosas bien en España contra este tema. México es uno de los grandes países que está en la asociación, que tiene el triple de población que España, el triple, pero fíjate, Luis, España el año pasado murieron 49 mujeres. México, que es el triple, si se me permite la expresión, le corresponderían 150. Han muerto 2.500. 2.500. Por lo tanto, estamos hablando de temas que son profundamente culturales y que nos atañen absolutamente. Cuando hablabas de esto, Javier, me acordaba de una frase de Yoko Ono de la década del 60 y 70 que decía, la mujer es el negro del mundo. Ya, y en parte lleva esa realidad. Es increíble, profesor Di Santo, que al final el ser humano haya llegado a la luna, haya generado una vacuna maravillosa contra el COVID, sea capaz de hacer la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño. Pero luego hay cosas, los celos, el yo que decías, el ego, el Luis. Entonces, ahí hemos evolucionado como especie poco. Tenemos de reír, de llorar, de anticipar, la nostalgia por lo que fue. El ser humano no tiene nada que ver con otras especies animales. Tiene muy poco que ver con los algoritmos, con los robots. Somos otra característica trascendente, con lenguaje, que luego los pequeños hechos. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a salir del COVID y íbamos a tener la invasión de Rusia a Ucrania? Somos capaces, Luis, de lo mejor. Somos capaces de lo peor. La IPJ ha demostrado a lo largo de 30 años seriedad, rigor. Ahora tenemos un magnífico presidente y buen amigo,
José Anechauri Tijeras, tenemos futuro. Pero sobre todo, los Juan Romero y otra gente de la IPJ nos transmitió, y nosotros ya lo sabíamos, que lo que nos une es el cariño, el afecto, el vínculo. Habrá gente a la que hace muchos años vemos. Yo daré un abrazo muy especial a mi íntimo amigo, Elías Escaf Silva, de Chile. Ha perdido a su hijo. Bueno, eso es mucho más, ese abrazo, que una conferencia. O Lo sea, uno es mucho más que una asociación de profesionales. es mucho más, totalmente. Lo subrayo, no diría nada más. Es mucho más. Entonces ya tenemos cariño, amor. Yo cuando me enteré de lo de Díaz, y soy un tipo bastante duro, lloré. Y a lo mejor hace 2 o 3 años que no le veo. Pero ¿quién cree en el espacio y en el tiempo? El ser humano es capaz de acordarse de los seres Juan Romero, que hemos querido. Yo de mi amigo Juan Romero, yo diría que me acuerdo de él todos los días. ¿Por qué no cuentas un poco quién fue Juan Romero para la Bueno, audiencia? Juan Romero era un señor encantador que se compró una furgoneta para que cuando vinieran la gente de la IPJ recogerlos en una furgoneta en vez de un coche para que entrase más gente y preparaba una paella. Juan Romero era el psicólogo de la cárcel de Pamplona, que escribió un libro, porque yo me puse muy pesado, con un título que yo no estaba muy de acuerdo, que es Nuestros presos. Y dije, Juan, va a ser muy difícil vender un libro que se titule Nuestros presos. Y me dijo, son nuestros presos. Ese es Juan Romero, una bellísima persona, generosa, simpática, que contaba en cualquier país de Iberoamérica eh, chistes como el del pirata, que hacía reír a todos, que llevaba siempre la chaqueta entreabierta y que daba lo mejor de sí. Ese tipo de gente que no tiene miedo, ese tipo de personas que fue amenazada por ETA, pero que siguió con su mujer, con Gloria, con Alba, con Juana. Por cierto, a Buenos Aires van Juana, Alba y Gloria. Por cierto, que tienen maridos y tienen hijos. En fin, no se puede decir mejor, querido Luis Pisante. Esto es mucho más que una asociación de profesionales, claro. Javier, sé por Elías, al cual encontré en Santiago en una visita que hice con mi mujer hace unos años, que hay algo familiar que también te une a Argentina, algo de tu familia. Sí, nosotros, sabes que yo he estado 13 años de profesor en una universidad privada de Santiago de Chile. Y sabes que cuando yo voy a Chile, Luis, digo que el vino mejor es el argentino. Y cuando voy a Argentina digo que el vino mejor es el chileno. Y me ponen buenos vinos. Aparte de la broma de los Andes, mi nuera es bonaerense. Natalia es una responsable del Banco Mundial. Mi hijo es el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Costa Rica y tenemos 2 nietos en Costa Rica que antes han estado en distintos países de Iberoamérica. La pregunta es, Luis, ¿por qué mi hijo está en el Banco Interamericano de Desarrollo? Y la respuesta es porque hace muchos años en Madrid yo pues recibí a Elías y a Juan y a Osvaldo Varela y a tanta gente. Entonces mi hijo, que era muy pequeñito, vio que éramos una sociedad iberoamericana. Y eso le marcó. Se fue a estudiar a París, se fue a Washington, a Georgetown, pero su vida ha estado en Haití, en El Salvador, en Perú, en Sao Paulo, en Barbados, ahora en Costa Rica, bueno, y luego donde le manden, pero siempre en Iberoamérica. Por lo tanto, nuestro lazo
y creo que lo diré al inicio de mis palabras en Buenos Aires, te citaré, Luis, somos mucho más que una asociación profesional, pero mucho más. Tú me haces acordar en todas las reflexiones a una frase de una canción folclórica que con esto le damos una vuelta. La frase dice, el mundo es ancho y ajeno, ¿no? Entonces con esta frase podemos decir, el mundo es ancho, pero no tan ajeno. Es verdad, el mundo es ancho, pero al final España, que tiene a su lado un vecino que siempre estamos incómodos, que es Marruecos, pero ahora ha tenido un temblor de tierra. Han muerto 3.000 personas marroquíes y España y los ciudadanos españoles estamos volcados con Marruecos. Luego tendremos nuestras diferencias con Ceuta, con Melilla, con... Escucha, Luis, si no hemos estado en el anatómico forense, y has visto un cuerpo abierto, no entiendes el racismo, no entiendes las fronteras, no entiendes de esos negros que hablábamos. Somos una especie, la misma, que estuvo parada por el COVID mientras el mundo seguía girando, mientras los animales seguían paciendo. Bueno, yo creo que 30 años, lo que tengo que dar las gracias es a todo el equipo, con Estela a la cabeza y todo su magnífico equipo, y gente que no está en Buenos Aires, como es Mirta, que nos van a acoger en lo que entonces era Ezeiza y que hoy ha cambiado de nombre y tomaremos pues esa pizza de cebolla en un lugar único, Fugacete. exacto, con unos camareros que te hacen sentirte joven. Esos sitios, la historia, lo vivido, lo esencial. Eh, Javier, un tema que tú has desarrollado mucho fuera de lo académico es tu presencia en los medios, incluso como panelista en programas de televisión, creo que en la TV, la televisión española, Minuto Psicológico, o sea, una serie de emprendimientos que a lo largo de los años ha sostenido y es muy interesante para mí porque en general los profesionales del campo psi, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, son muy renuentes a ir a los medios, ¿no? Y siempre están con cierta incomodidad porque no pueden explayarse de lo que tienen que decir, y aparte está la edición de los medios, que editan lo que tú dices. Pero tú te he visto en algunas cosas que están en YouTube como pez en el agua, ¿no? Cuéntame un poco de esa experiencia que ya tiene un tiempo largo, de tú en los medios. Pues sí, yo creo que yo llegué a ser defensor del menor porque se me reconoció como una persona que iba a los medios, que divulgaba bien y al mismo tiempo escribía libros. Es decir, el rigor de publicar y al mismo tiempo el de ir a los medios. Yo he utilizado a los medios. Los medios tienen cierto riesgo, pero cuando yo fui defensor del menor, etcétera, dije, oye, me interesa mucho que hablemos de acogimiento o de adopción, o quiero que hablemos de, no sé, ahora sobre el tema de la transexualidad, o quiero que abordemos. Entonces los medios te dicen, dígame, más que yo contestar a los sucesos, les digo, hablemos de este tema. ¿Por qué están surgiendo en España violaciones de menores en grupo? ¿Tiene que ver o no con la pornografía violenta? Entonces los medios de comunicación dicen, es un tema interesante, yo pregúnteme. Pero soy yo el que les indico por dónde ir. Bueno, tengo capacidad de síntesis para decir cosas sintéticas. También yo soy un psicólogo muy institucional, he estado 35 años en la Fiscalía, estoy en la Academia de Psicología de España, he sido el primer defensor menor. Me respetan, me siento cómodo, tengo el minuto psicológico, como dices, en Onda Cero, y los compañeros te dicen, está bien, lo haces simpático, lo haces con rigor, y cuando no sé, hoy me decían, oiga, pero claro, ha habido los asesinatos, el calor, digo, bueno, vamos a ver, el calor hace a la gente más irascible,
descansa peor por la noche. Pero que un señor se vaya a Tailandia, mate a otro señor colombiano y lo desmembre en 17 partes, eso no tiene nada que ver con el calor. Bueno, el que te pregunta iba buscando otra respuesta. O sea que, como psicólogo en los medios, el que indica los puntos de pericia sos vos, eres Sin tú. duda, sin duda. Esto es como una buena entrevista, Luis. Al final, tú dejas que parezca que el que lleva la batuta es el otro y te va llevando los temas, pero tú sabes lo que quieres preguntar, lo que necesitas saber. Le das a él. Esto es como en el fútbol, ¿eh? Hay veces que le das el balón al equipo contrario, pero tú vas marcando los tiempos, el espacio. Bueno, me parece que eso es importante. Yo eso lo he sabido hacer. Me respetan. También es verdad que requiere mucho esfuerzo, ¿eh? Porque te pueden llamar en cualquier momento para cualquier tema y yo siempre, siempre estaré. Pero luego al mismo tiempo, mañana yo tengo que dar una conferencia en la Academia de Psicología de España. Bueno, ahí casi, casi leeré lo que tengo escrito, porque deben ser cosas con muchísimo rigor. Llegaré al aeropuerto de Buenos Aires y ahí haremos reconocimiento a Osvaldo. Y ahí con personas de México, de Chile, de Argentina, de España, haremos una historia de lo que ha sido la IPJ. Luego dictaré mi conferencia y los otros 2 días los dedicaré a escuchar, a tomar notas. Primordialmente ahí donde hablen los más jóvenes. Porque a veces los escuchamos menos y tienen mucho que enseñarnos. Y luego me gustará mucho estar agradable, cariñoso, próximo a los demás, porque no habrá otros 30 años. Yo dentro de 30 años no estaré. Por lo tanto, tengo que aprovechar esto para dar las gracias por lo que hemos hecho y para decir, hagamos lo que haya que hacer para el futuro. Debatiremos con fuerza, con pasión, por el nuevo logotipo de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y nos dejaremos la piel por sacar adelante el mejor logotipo, con una sola conclusión. Lo que el resto apruebe, nosotros ya lo defenderemos. Yo creo que esa es la actitud. Javier, ya nos veremos porque yo también doy una charla en el Ibero. Lo Así que, leí. Naturalmente que me he leído absolutamente y estudiado quién y en qué orden y cuándo y cómo se habla, claro. bueno, ya nos veremos y ojalá podamos participar de algún café o alguna comida así. La leyenda continúa, como se suele decir por ahí. ¿Hay algo que quieras decir en el final de esta pequeña entrevista? Sí, Que sí, tengas ganas de decir lo que sea. sí, sí. Gracias, muchas gracias. No, gracias a ti para aquellos que no lo conocen a Javier, que luego le voy a pedir que me mande unas líneas de su currículum para la presentación Perfecto. de la entrevista. Javier Urra es una especie de Messi de la psicología española. Escucha, te lo admito como el gran piropo, siendo que soy absolutamente del Real Madrid. Ah, por cierto, yo he estado viendo al Boca, yo he estado en la Bombonera, yo he visto lo que es el fútbol argentino, lo que es la pasión. Pero supongo que eres un madridista que no se encuadra en el chiringuito. No, soy un madridista que no me gustaba Messi porque jugaba en el equipo contrario, pero Sí, porque sí, sí. no, me gusta el fútbol, me gusta la gente, hombre, estamos hablando de un hombre, es un Einstein del fútbol, un creativo, un imaginativo, bueno, claro que sí. Y además, por cierto, tanto en Chile como en Argentina, siempre me han invitado a ir al hipódromo a ver a correr a los caballitos, ese amor que tenéis por la hípica. Aquí en España corren los caballos, pero son 4, en fin, una pena. Pero allí da gusto. Y por lo Bueno, tanto,
Si algún día, si algún día ando por Madrid y juega el equipo merengue, quizás podamos ir juntos a verlo. Pues podremos ir. Por cierto, un campo de fútbol precioso, nuevo, el del Bernabéu. Una maravilla en el centro de la ciudad. Y ya sabes que no es la Bombonera porque el Bernabéu es muy tranquilo. ¿Sabes lo que pasa, Luis? Estamos tan acompañados, tan acostumbrados a ganar. Bueno, pero tú nombras algo, el Bernabéu para los de Boca no es un buen recuerdo. No, eso es verdad, eso es verdad. No, sois unos maestros del fútbol, sois unos maestros de la cultura. Pena me da que Argentina no termine de levantar el vuelo en lo económico, siendo un país, porque, si se me permite, con todo el cariño y toda la admiración, Brasil, la gente pues practica deporte, las chicas se ponen pechos, se ponen culo, pero tú vas a Buenos Aires, al teatro, a vuestras bibliotecas, y uno siente una profunda admiración. O coge un taxi, un remis y te habla y dices, qué cultura. Y luego está el problema económico del que le es tan difícil salir. Y, bueno, esa es la realidad de una Argentina que es admirable y a donde volveremos. Pero no olvides, Luis, que hace 30 años nació la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, pero nadie dudó dónde tenía que ser la sede inicial, Buenos Aires. Javier, con esta frase tuya es un broche de oro para esta pequeña entrevista y un placer enorme volver a conectarte, aunque en WhatsApp nos mandamos cositas Claro. semanalmente. Te mando, como decimos acá, un abrazo de gol. El más cariñoso de los abrazos. Luis, nos lo damos personalmente porque al final de la vida esos son los momentos esenciales. Chao, Javier, y muchas gracias. A ti, Luis. Gracias. Hasta luego. MP, y nos va a hablar de un personaje que es real, aunque ustedes van a pensar que es de novela, el doctor Marcel Petiot. En 1946, Marcel Petiot, a los 49 años de edad, es reconocido culpable de 27 asesinatos. Petiot había nacido en 1897 en Auxerre, al sureste de París, a unos 180 kilómetros, en el seno de una familia pequeño burguesa. Un niño inteligente, aprendió a leer rápidamente, pero manifiesta cierta crueldad con los animales, con sus compañeros de clase. Bueno, también le repartía postalitas obscenas en el aula. Indisciplinas, expulsiones escolares. La madre, internada en psiquiatría, muere cuando Marcel tenía 12 años. Siendo el padre funcionario de correos, al chico se le ocurre, a los 17 años, robar cartas en los buzones. Un psiquiatra lo declara entonces anormal e inapto a ser juzgado. Comienza la carrera de medicina, pero la interrumpe para enrolarse en la Primera Guerra Mundial en 1916. Herido, va a parar a una prisión militar por robar una cobertura en el hospital. El servicio psiquiátrico lo declara neurasténico, desequilibrado mental, depresivo, paranoico y fóbico. Sin embargo, es enviado de nuevo al frente en 1918. Otra vez herido, en sucesivas comisiones médicas se concluye no apto por trastornos psiquiátricos. El informe indica una psicosis melancólica, una obsesión de persecución y una demencia precoz. Entre tanto, Petiot beneficia de un programa destinado a antiguos combatientes estudiantes de medicina. Obtiene así su diploma de médico en solo 3 años, en 1921. Abre su consultorio al año siguiente en Villeneuve-sur-Yonne, en su departamento natal.
muy popular a causa de su buen trato, que ofrece consultas gratis a los pobres. Es elegido concejal municipal, luego departamental y hasta alcalde. Se casa con la hija de un comerciante local, tiene un hijo, pero Petiot tiene sus manías. Algunos objetos desaparecidos en casas de vecinos y pacientes reaparecen como por encanto en el consultorio del doctor. Por otro lado, hace falsas declaraciones al seguro médico, desvía fondos, en fin. Termina revocado de sus mandatos de alcalde, de concejal, y esta vez por motivo casi ridículo. Había trucado el contador eléctrico. Ante la circulación también de ciertos rumores sobre la inexplicable desaparición de su criada y un sospechoso incendio en la lechería del pueblo con la propietaria dentro, Petiot debió decirse que era hora de instalarse en la capital. En 1933 abre su consultorio en la calle Coumartin en París. Y en el 36, los impulsos incontrolables lo atrapan robando un libro en la famosa librería Givert del barrio latino. Un psiquiatra lo declara delirante e irresponsable, mientras otro lo considera un individuo sin escrúpulos, desprovisto de todo sentido moral. Al final, declarado alienado mental, debe someterse a 7 meses de internamiento forzado en una casa de salud, al término de los cuales retoma tranquilamente su consultorio. Estamos frente al número 21 de la calle Le Sueur, en el distrito 16 de París. En este lugar, Marcel Petiot había adquirido un inmueble en 1941, que luego fue demolido en los años 50 y se construyó el edificio que vemos aquí ahora actualmente. Petiot realiza remodelaciones, aumenta la altura del muro del patio, instala en el sótano una pieza triangular, doble puerta, insonoriza paredes, rehabilita caldera, una fosa séptica que estaba en el patio. Y a partir de 1942, estamos en ese momento en plena ocupación alemana de París durante la Segunda Guerra Mundial, Petiot se hace llamar Doctor Eugène y va a proponer a personas interesadas a escapar de la Gestapo emigrar clandestinamente a Buenos Aires. Los candidatos para la evasión debían venir por la noche aquí a esta dirección con una valija, con ropa y dinero, joya, todo tipo de objetos de valor. El doctor los conducía entonces a la pieza triangular que había hecho construir en el sótano, les inyectaba un veneno, diciéndole que era una vacuna que era necesaria para el viaje. Y una vez muertos, los despedazaba, los cadáveres, y quemaba los restos en las calderas o los enterraba en el patio, en el pozo, en calviva los enterraba en el patio. El asesino entonces también, por supuesto, despojaba a las víctimas. En la pesquisa policial después se encontraron 72 valijas que pesaban en total 655 kilos. Y el doctor se había pasado de esa manera, al parecer, esencialmente a judíos, solos o en familia incluso, pero también a delincuentes, prostitutas y algún que otro individuo que hubiera podido denunciarlo. Denuncias habría seguramente, pues Petiot fue arrestado y torturado durante 8 meses por los nazis, con todo el refinamiento que les caracteriza. Hasta los dientes le limaron. Petiot no suelta ni media palabra. ¿Y qué iba a decir? Los alemanes lo suponían un miembro de resistencia que ayudaba a escapar a los judíos.
y este increíble malentendido conllevaría otro. Sus compañeros de celda, auténticos miembros de la resistencia contra los nazis, estaban conmovidos con el coraje del doctor. Incluso no faltó alguno que declarara en su favor en el juicio que por asesinato se le hiciera al final de la guerra. El mundo funciona a través del malentendido universal, como decía el poeta Baudelaire. La Gestapo lo libera en enero del 44. Un par de meses después, informado de que su inmueble de la calle Le Sueur sería requisado por las autoridades, Petiot se precipita para eliminar las huellas de sus crímenes. Los bomberos, alertados por vecinos a causa de pestilentes olores, rompen una ventana, penetran en el edificio y ¡horror! Pedazos de cuerpos humanos a medio quemar en las calderas del sótano o enterrados en cal viva en la fosa del patio. Y Petiot, desaparecido. Se supo luego que con el nombre de Capitán Valéry había entrado en las Fuerzas Francesas del Interior, una organización clandestina que en suelo francés apoyaba a los aliados. A la liberación de París, las autoridades lanzan una orden de arresto contra Petiot. Este es ahora el doctor Bettelbal, médico capitán en un cuartel, donde, en tanto oficial de seguridad militar, se encarga de la depuración de traidores y colaboradores nazis. Este se había enterado de que la verdad tiene estructura de ficción. En septiembre, un astuto oficial del servicio de inteligencia publica en un periódico un artículo provocador titulado Petiot, soldado del Reich. Y el doctorcito cae en la trampa. Manda una carta manuscrita de contestación al periódico. Y como este solo circulaba en la capital y en sus alrededores, no había internet en 1944, la policía deduce que se esconde cerca. En fin, Petiot es arrestado el 31 de octubre de 1944, identificado por su escritura. La justicia lo acusa de haber cometido 27 asesinatos, pero él, orgulloso, reivindica 63, insistiendo en que se trataba de alemanes y de traidores, y que él había matado por la France. Durante el proceso, la prensa lo bautiza Doctor Satanás. En el Museo de la Prefectura de París se conservan algunas piezas del caso Petiot. Entre ellas un curioso objeto, una especie de mirilla, ojo de Judas le llaman también, que servía al doctor Satanás para observar sus víctimas luego de haberlas envenenado. Freud ya hablaba de la libidinización del ojo, más allá de su función como órgano de la visión. Lacan destacaba la esquicia entre la vista y la mirada. Esta última, la mirada, sería una de las formas de su famoso objeto A. En un conocido pasaje de El ser y la nada de Sartre, el sujeto que mira por el agujero de la cerradura deviene objeto ante la irrupción de la mirada del otro y siente vergüenza al saberse sorprendido. Más allá de lo que el filósofo deduce en relación a la existencia, Lacan comenta que el voyeur, sorprendido en su acto, siente la humillación narcisista de ser sorprendido por otro en la postura de no ver nada. La mirada, contrariamente a la visión, sería ciega. El objeto A, lacaniano, no refiere solamente a una falta que causa el deseo, sino también a un más, un plus. Plus de gozar, lo llamaba Lacan. Claro, habría que distinguir a un neurótico
es decir, cualquiera, que mira por el hueco de la cerradura, y un perverso. En el momento en que el cuerpo se separa de su goce, de lo vivo, el perverso intentaría recuperar un pedacito de goce condensado en la mirada como objeto para restituirla en el campo del otro, con mayúscula, como prueba de la completud de ese otro. Algunos asesinos en serie hablan de su macabra fascinación por la mirada de sus víctimas en el preciso instante entre la vida y la muerte. Marcel Petiot, perverso, psicótico, no lo sabremos nunca. Poco antes de morir, a la pregunta ¿tiene algo que declarar?, respondió: Je suis un voyageur qui emporte ses bagages. Soy un viajero que se lleva su equipaje. Aquí en el barrio de Montparnasse, en el distrito 14 de París, nos encontramos frente a la prisión de la Santé, en la calle del mismo nombre, en el número 42. Esta cárcel data de 1867 y es la única que queda actualmente dentro de la capital. De hecho, parece que los vecinos se quejan de esta proximidad. Bueno, después de su arrestación, Petiot es encarcelado aquí en noviembre de 1944. Y como lo habían condenado a muerte, fue guillotinado aquí en el patio de la prisión el 25 de mayo de 1946. La pena de muerte fue abolida en Francia en 1981. En su estancia en la prisión, Petiot pasaba el tiempo leyendo, confeccionando bordados y también escribe Le hasard vaincu, El azar vencido, un libro sobre estrategias matemáticas basadas en las probabilidades y para aplicarlas a los juegos de azar, la lotería, carrera, ruleta, etc. El tono del libro es ameno, coloquial, muy pedagógico, lleno de humor, de juegos de palabras, de ironía. Algunos pasajes son francamente cómicos. En medio de cálculos numéricos, tablas, gráficos, dibujos, el autor, para ilustrar sus ideas o incluso para divertirse, cuenta historias, anécdotas, desliza una suerte de aforismo sobre la vida. On ne sait jamais si on est fou ou pas fou. On ne peut être fou que par comparaison. Nunca se sabe si se es loco o no. Solo se puede ser loco por comparación. Con esta frase, Marcel Petiot introduce su libro. Y en otro momento, dirigiéndose al lector sobre las probabilidades de pérdidas y ganancias en el juego de baccarat, escribe: ¿No me creen? Dios, qué agotador tener que vérselas con lectores escépticos. Deben saber que, salvo a mi inspector de impuestos, yo no miento nunca. Y más adelante, para tranquilizar al lector sobre la pertinencia de disminuir sistemáticamente la apuesta en cierto juego, expresa: habrán tenido cierta preocupación por mi estado mental. Y en nota a pie de página agrega: para tranquilizarlos, deseo informarles que 3 expertos me han reconocido sano de mente, pero como estos se han negado obstinadamente a dejarse examinar para juzgar de la suya, no sé si se puede tener la más mínima cuenta de sus apreciaciones. Sin embargo, y termina con 3 puntos suspensivos. En 1946 se editaron 500 ejemplares del manuscrito original de El azar vencido, financiados por el propio autor. Durante el juicio, en el momento de suspensión de la audiencia, Petiot hacía dedicatorias, firmaba autógrafos. En 2018
se editó la primera versión tipografiada del texto, con prefacio y epílogo de un especialista en juegos de azar. Este afirma que a pesar de algunos errores de cálculo, el libro posee un valor en la materia, que es creativo, original y elogia los buenos conocimientos matemáticos del autor. Como se precisa en el libro, 3 psiquiatras consultados no le encontraron ningún desorden mental y lo declararon a Petiot responsable penalmente. Afirma Lacan que las pulsiones revelan un agujero topológico que puede fijar toda una conducta subjetiva. Luis de Santo, psicoanalista argentino y especialista en criminología de campo, indica que el analista de caso es un lector advertido de finos indicios rastreados en documentos muy diversos de una investigación criminal. Sería como un trabajo de fronteras, como él se expresa, donde aparece la tensión entre los protocolos y lo singular de un caso. No parece que el libro escrito por Marcel Petiot haya constituido un objeto de estudio para los expertos. Y si se hubiera contado en aquel momento con la valiosa contribución del analista de caso, se hubiera podido intentar una formalización semiótica de signos localizados en diversos materiales. Hubiera sido posible conjugarla con herramientas psicoanalíticas de lectura. Bueno, apasionante el relato de MP sobre el caso Petiot, que como ustedes podrán entender, la realidad supera ampliamente cualquier fantasía. Vamos un poco a los elementos musicales que nos acompañaron en este tramo. La canción Landru, interpretada y compuesta por Charles Trenet en 1963, año en que se estrena también la película Landru de Chabrol. He traducido algunos párrafos de esta canción para compartirlos con ustedes, que dice: Landru, Landru, vino un desollinador, encontró una nariz en la chimenea calcinada. Durante el veredicto ni una palabra ni un tic, enigmático, te quedaste hierático. Landru, Landru, hacemos como que te vimos, como un buen abuelo, viviendo en Buenos Aires, nuestra ciudad. Bueno, sobre Petiot hay un film interpretado por Michel Serrault de 1990, y lo que podemos pensar sobre Landru y Petiot, si bien no es nombrado Landru por MP, pero de alguna manera sí, que los dos se aprovecharon de personas durante las guerras mundiales, ¿no? El primero, Landru, de viudas, de gente que había muerto en el frente, entre ellos una mujer nacida en Argentina, que se había casado con un francés, y Petiot de judíos que querían escapar de la ocupación nazi, ¿no? Porque París estaba ocupada por los nazis. También Petiot tiene puntos de contacto con H.H. Holmes, considerado el primer asesino en serie norteamericano de fines del siglo XIX, que construyó un hotel con un montón de trampas, pasadizos y todas las innovaciones de la época para matar gente y hacerse de sus bienes. MP plantea que Petiot recibió tantos diagnósticos tan diferentes entre sí que no sabemos qué era Petiot, ¿no? ¿Lo podremos clasificar, lo podemos calificar aún con nuestros instrumentos actuales, ¿no? Bueno, es un enigma, es un desafío como todo serial. Y el otro elemento musical que aparece en el final de lo que MP nos transmite y nos comparte hoy es el silbido que hace Peter Lorre en la película M el vampiro de Fritz Lang, película que está relacionada con otro asesino serial que era Peter Kutter, el vampiro de Düsseldorf. Bueno, ¿qué podemos decir? Criminales excepcionales, gente que parece que no sabemos de qué se trata lo que hacen y por qué lo hacen. Sin embargo,
yo les recomiendo algo que tuve la oportunidad de ver estos días en Netflix, que se llama El Holocausto Olvidado, un documental de 58 minutos que muestra cómo hombres comunes del pueblo, trabajadores, fueron reclutados para ser de policía en los lugares ocupados por los nazis, Polonia, por ejemplo, y por órdenes que, pudiendo rechazar, acataron, se convirtieron en criminales de masa, sabiendo lo que hacían. Por otro lado, tenemos que homenajear a Petrov, el ruso que allá por el 26 de diciembre de 1983, estando a cargo de una base militar soviética y viendo que entraba un proyectil americano según el sistema, dudó. Y luego vio 3 más y siguió dudando y no apretó el botón rojo. Era una falsa alarma. Gracias a él estamos todos vivos. Bueno, por último, y antes de despedirnos esta noche de este programa, y hasta el programa próximo que van a estar también los otros compañeros, vaya un homenaje al aniversario del golpe en Chile. No un homenaje al golpe, sino a recordar ese momento triste de nuestro país hermano, que luego nos tocó a nosotros. Así que nos vamos despidiendo con este tema y hasta la semana. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 22 a 24, aquí en la RZ.